Oigan, la señora Vicky Dávila de Géneco, de esos Géneco corruptos, pero también de los Géneco que estuvieron vinculados con los grupos paramilitares de nuestro país, específicamente con las Autodefensas Unidas de Colombia, este grupo paramilitar que estuvo liderado por el señor Salvatore Mancuso. Ella solamente utiliza este pasquín y utiliza sus portadas sensacionalistas y amarillistas cuando le convienen. Es decir, cuando se habla en contra del presidente Gustavo Petro, cuando se difama en contra del gobierno nacional, cuando se tergiversa la información, cuando se es amarillista, en fin. Ella y los supuestos periodistas que hacen parte de ese medio de comunicación utilizan solamente calificativos de explosivo, alarmante, impactante cuando les conviene, pero cuando se habla de los familiares corruptos de la señora Vicky Dávila, pues el medio calla completamente. Por supuesto, no iban a utilizar sus portadas en las últimas horas para hablar sobre lo que recientemente hizo público la fiscalía al acusar otro de los familiares de Vicky Dávila. Y ya les voy a contar específicamente de quién estamos hablando. Antes de irnos para esa noticia y para esa acusación de la Fiscalía General de la Nación en contra de un géneco más, de un géneco de la señora Vicky Dávila de Géneco, la invitación está para que ustedes por favor se unan a nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la descripción del mismo, van a encontrar la palabra ver más. Ustedes le dan clic ahí, se van a desplegar unos links. Ahí está en este caso el primer link que corresponde a nuestro canal de WhatsApp. Por ese WhatsApp les estamos compartiendo a ustedes también información muy importante que por supuesto personas como Vicky Dávila no van a compartir a través del pasquín. Estamos desmintiendo a los medios tradicionales, también estamos mostrando los logros del presidente Gustavo Petro, esos logros que por supuesto no habla ni la oposición, ni las personas de derecha, ni los medios tradicionales. Entonces, dicho esto, antes de irnos para esa gran noticia de la Fiscalía General de la Nación en donde deja al descubierto la clase de personas que son esos géneco que incluso ahora a través de la señora Vicky Dávila, pues ahí indirectamente se están posicionando para poder llegar a la presidencia de nuestro país, pero pues es claro que no pasarán. Quiero que antes de irnos para allá recordemos estas palabras de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, en donde él afirmaba que el señor Lucas Géneco, que es el suegro de la señora Vicky Dávila, prestaba su casa, prestaba su finca para que en este caso los paramilitares fueran hasta allá y que hicieran sus reuniones. Celso Tete Crespo, a través de su cuenta de X el pasado 28 de febrero, escribió: a Vicky Dávila no le gusta la visita del cantante, cuando Mancuso declaró en la JEP que en la casa de Lucas Géneco, su suegro, se reunieron familias ricas del Cesar para planear operaciones paramilitares. Esto lo ocultan completamente en ese medio, de esto no se habla por supuesto en la revista Semana, y es porque yo siempre lo he dicho, el silencio es cómplice. Escuchen esto. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el Cesar, por ejemplo, en el Cesar se hizo reunión con todas las personas ricas del Cesar, en su gran mayoría en la casa de los Génicos, creo que era Lucas Génico donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Génico fue el que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Allí se les pidió a ellos, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Géneco en una visita que le hizo al comandante Castaño solicitándole la creación de autodefensas en la zona del Cesar, por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. De hecho, de los transportadores, Jorge Géneco tenía como 200 tractomulas que trabajaban con estas carboneras transportando carbón, en las tractomulas. Y él nos consiguió reuniones de todo tipo con los militares. Yo fui al batallón La Popa,
en el año 96, entré a ver con los ¿Mm? Las palabras del señor Salvatore Mancuso en donde afirmaba que los Génico sirvieron para sus coartadas, sirvieron para que les prestaran sus fincas, no solamente para que Salvatore Mancuso se quedara allí en ellas, sino que adicionalmente en esa finca, en esa casa del suegro de Vicky Dávila, iban y planeaban reuniones, no se sabe si planeaban también masacres, ejecuciones, etcétera, pero pues la señora Vicky Dávila posa y seguirá posando de impoluta, de que no sabe absolutamente nada. Pues bueno, les decía yo al inicio de este video que hay una persona, un génico más de esos génico corruptos, que se suma a la lista de personas que o están condenadas o están siendo investigadas o incluso acusadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación. Este trino corresponde al pasado 17 de julio del año 2020, es decir, hace 4 años. Desde hace 4 años se le vienen hallando cositas por ahí al señor Luis Alberto Monsalvo Génico, familiar, por supuesto, de la señora Vicky Dávila. Esta noticia del Espectador en su momento decía: a Luis Alberto Monsalvo Génico la Corte Suprema lo halló culpable de corrupción electoral. Entre miembros de su familia hay un líder paramilitar, un exgobernador condenado por corrupción, un contrabandista en la frontera con Venezuela. ¿Ven ustedes tan lindos que son los señores Génico? Esta familia Génico llena de corruptos, llena de personas que estuvieron vinculadas con los paramilitares, pero no solamente fue eso. Adicionalmente, en febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia condenó a ese mismo señor, a Luis Alberto Monsalvo Génico, porque el señor tenía en este caso, o lo que realizó a través de contratos del PAE, que es del Plan de Alimentación Escolar, fue que desvió más de 9.000 millones de pesos para contratistas. Ese plan de alimentación escolar que va dirigido a los niños de los colegios públicos de Colombia, en ese caso específicamente del Cesar. Esta noticia de Caracol mencionó: Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alberto Monsalvo Génico, exgobernador del Cesar, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado relacionados con el programa de alimentación escolar. 21 años de prisión por estar implicado en el caso de corrupción del plan de alimentación escolar. El señor Luis Génico permitió en este caso que diferentes contratistas se beneficiaran ilegalmente por medio de estos contratos que iban dirigidos a los niños del Cesar. Esto es realmente bajo, pero resulta que ahora el señor no solamente se le halló casos de corrupción electoral, no solamente está condenado en este momento por corrupción con el plan de alimentación escolar, sino que adicionalmente el señor al parecer también está vinculado con irregularidades en más de 20 contratos que iban dirigidos en su momento a la pandemia, al COVID-19. De verdad que esto es realmente indignante, teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19 fue realmente dura, fue muy devastadora para muchas familias. Y vean ustedes cómo estos supuestos políticos de nuestro país, como estos Génico, se lucraron y se llenaron los bolsillos con los dineros que iban dirigidos a las familias más necesitadas durante la pandemia y el COVID-19. RTBC, a través de su cuenta de X, escribió: Luis Alberto Monsalvo Génico, exgobernador del Cesar, es acusado por la Fiscalía de irregularidades en 23 contratos durante la pandemia, sumando nuevos cargos a su historial judicial. Ya les conté yo ahí anteriormente cuáles eran esos antecedentes judiciales: corrupción electoral, corrupción con el plan de alimentación escolar que dejó sin alimentación posiblemente a miles de niños en el Cesar, pero adicionalmente irregularidades en contratos durante la pandemia del COVID-19. El señor no es tan impoluto como posan esos Génico. Yo quiero que ustedes escuchen en este caso la misma audiencia de acusación al señor Luis Alberto Génico. La fiscalía, a través de su cuenta de X, también escribió:
La fiscalía acusó formalmente al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, como presunto responsable de direccionar 23 contratos por 9.000 millones de pesos que tenían como propósito la compra de 73.500 mercados para personas vulnerables del departamento durante la pandemia del COVID-19. Han pasado ya varios años después de la pandemia, pero algo que yo siempre he dicho, y específicamente con estos casos de corrupción de las personas de derecha, personas uribistas de estos partidos tradicionales, es que por supuesto la justicia tarda, pero llega. En nuestro país la justicia tarda, pero vean ustedes, tarde o temprano estas personas tienen que pagar. Escuchen esta audiencia de acusación, por favor. Es solamente una parte en donde se menciona que el señor quedó formalmente acusado. No se desprendió de su función contractual al punto que durante el trámite de los aludidos negocios jurídicos participó de manera activa, entre otros a través de la solicitud directa a los futuros oferentes para que participaran en los procesos de contratación. Asimismo, de manera clara se imputó al aforado también en cuanto al trámite haber amañado los procesos contractuales para adjudicarlos a determinados oferentes mediante el establecimiento de criterios económicos que no se ajustaban a las condiciones objetivas del mercado. No se desprende. De verdad que hay que ser muy cínico, hay que tener una sed por el dinero y el poder realmente grande y grave para robar a los mismos colombianos, para robar al mismo pueblo en un tiempo que fue realmente difícil como la pandemia del COVID-19. Sin embargo, pues la revista Semana publicó esta noticia a través de su pasquín, a través de sus plataformas digitales, pero observen esto, aquí no hubo titulares de explosivo, de atención, de, mejor dicho, de que esto es lo último en noticias, de que es escandaloso, nada, no hubo titulares para nada amarillistas ni escandalosos por parte de la revista Semana. Ellos simplemente escribieron: por corrupción en contratos para manejar la pandemia de COVID-19, la Fiscalía acusó al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico. Muy por debajito, muy diferente a las portadas que hacen en contra del presidente Gustavo Petro o en contra del gobierno nacional, que para ellos sí es explosivo, es indignante, es de atención, es de generar amarillismo, es de tergiversar, pero como son familiares de la directora de esa misma revista, pues por supuesto no iban a salir a mencionar que esto era explosivo o que esto era, mejor dicho, un escándalo grande de corrupción, porque así es que es un gran escándalo de corrupción. Más de 9.000 millones de pesos que fueron desviados durante la pandemia. Pues varias personas, por supuesto, reaccionaron a esta noticia de los Génico, entre ellos la senadora María José Pizarro escribió: otro integrante del clan Génico que se suma a la larga lista de acusados o condenados por delitos relacionados con paramilitarismo y corrupción. Estas familias vinculadas con la mafia no pueden volver a gobernar. ¿Qué diría o qué dirá la periodista candidata? Escribió allí la senadora María José Pizarro. Vicky Dávila callada, porque a través de sus redes sociales no ha dicho absolutamente nada. De eso sí, no hay video selfie hablando del tema del señor Génico, un corrupto más que ya venía con varios antecedentes y que por supuesto a la señora Vicky Dávila no le queda nada más que callar. Uldarico también a través de su cuenta de X escribió: solo un criminal se roba 9.000 millones de pesos en plena pandemia destinados a las familias más vulnerables de la costa. Ese es Luis Alberto Monsalve Génico, acusado por la Fiscalía y familiar político de Vicky Dávila. La candidata presidencial pierde un aliado corrupto clave, fue lo que escribió allí Uldarico. Pues bueno, vean ustedes, cada vez que va pasando más y más el tiempo, va quedando al descubierto estas personas que posiblemente pudieron haber sido realmente claves en esas campañas políticas. Vean ustedes el caso de Miguel Uribe Turbay con Ciro Ramírez. Ya en este caso la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad. Él decía que supuestamente había vencimiento de términos, pero quedó completamente claro que no es así. Y adicionalmente vean ustedes el caso del señor Luis Alberto Monsalve Génico.
Y quiero finalizar este video con este trino de Celso Tete Crespo. Él escribió: Luis Monsalvo Génico, acusado de robarse la comida de los más necesitados en el Cesar. Esperamos la portada de Vicky de Génico en la revista de siempre. Esto es realmente indignante porque no solamente le bastó con robarse los dineros que iban destinados a los niños en la costa, en el Cesar, a ese plan de alimentación escolar, sino que adicionalmente también le robó a los mismos habitantes para la compra de mercados que iban dirigidos en plena pandemia del COVID-19. Y esto es solamente una muestra de los muchos actos de corrupción que pudieron haber sucedido durante la pandemia. Esto que apenas está saliendo a la luz, pero observen ustedes cuántos años han pasado ya después de la pandemia, después de esa tragedia del COVID-19, y posiblemente muchos gobernadores, muchos políticos se lucraron y se llenaron los bolsillos con los dineros que iban dirigidos a las personas que en ese tiempo y que en ese momento pasaban realmente momentos, valga la redundancia, muy graves y muy terribles. Pues bueno, nada más que decir, los familiares de la señora Vicky Dávila de Génico siguen cayendo y ella continúa callada. Para ella sí no existe en este caso la palabra explosivo, la palabra atención, la palabra indignante, mejor dicho, esas palabras que ella utiliza para sus portadas. Y esto adicionalmente pues no va a ser portada en la revista Semana, por supuesto que no. A todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor no olviden compartir este video, suscribirse si no se han suscrito, invitados a que lo hagan para que podamos seguir haciendo comunidad, por supuesto creciendo como medio alternativo y llevándole esta información de la que no hacen eco esos medios tradicionales de comunicación. A todos muchísimas gracias por estar siempre pendientes de Al Punto. Por favor no se vaya sin comentar ustedes qué opinan de este hecho, de esta nueva investigación y acusación que se abre en contra de Luis Génico, este señor que ya tenía un prontuario anteriormente bastante amplio como el que vimos resumidamente, porque posiblemente hay mucho más ahí detrás del señor Luis Alberto Génico. Y adicionalmente invitados también por favor a que no olviden seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, descripción del video, le dan ver más y el primer link corresponde a nuestro canal de WhatsApp. Los esperamos también por allá. Hacemos presencia adicionalmente en todas las redes sociales para que si usted lo desea y quiere seguir informado, nos siga a través de Facebook, Instagram, X y TikTok. Les estamos llevando información por todas las redes porque para nosotros lo importante y lo primordial es que ustedes siempre tengan la mejor información, que siempre estén muy bien informados y que si desea compartir esta información lo haga con la mayor tranquilidad y veracidad, porque nosotros lo que buscamos es que ustedes vean aquí lo que no se ve en los medios tradicionales. A todos muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.